Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y giros argumentales que te dejaron N boquiabierto. Has adivinado bien, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Prepárate porque vamos a explorar algunas de las joyas imperdibles que Turquía tiene para ofrecer, esas series que te atrapan desde el primer episodio y te mantienen al borde del asiento hasta el final. Y antes de que empecemos, un pequeño más menos o recordatorio: si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo contenido interesante y espero tenerte como parte de esta comunidad. Empecemos con una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global, Erkenci Kuay o Pu Haro Son más menos Ador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven show más menos adora y aventurera que trabaja en una pequeña más menos tienda de comestibles. Un día, decide darle un giro a su vida y empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo de espíritu libre y aventurero. La química entre ellos es innegable desde el principio, pero su camino hacia el amor lleno de obstáculos, intrigas y malentendidos. Lo que hace a Erkenci Kuay tan especial es su encanto ligero y refrescante. Las situaciones superíndice 3 micas son geniales, los paisajes son hermosos y la banda sonora te transporta directamente a Estambul. Además la actuación superíndice 3N de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magnífica. Logran transmitir la pasión superíndice 3N y la vulnerabilidad de sus personajes de una manera que te hace sentir conectado con ellos. Si buscas una serie que te haga reír, son más menos y creer en el amor verdadero, Erkenci Kuay es una excelente opción superíndice 3N. Prepárate para enamorarte de Sanem y Khan y para embarcarte en una aventura llena de emociones. Profundicemos un poco en Erkenci Kuay. La serie no solo destaca por la innegable química entre sus protagonistas, sino también copyright N por su representación superíndice 3N de Estambul. La ciudad se convierte en un personaje mostrando sus calles adoquinadas, sus mercados bulliciosos, sus vistas impresionantes del bus superíndice 3 esforo y su rica cultura. Cada escena impregnada de la atmósfera superíndice 3 esfera única de Estambul, lo que la convierte en un deleite visual para los espectadores. Además la serie explora temas como la libertad personal, la importancia de seguir tus sueños más menos y el valor de la familia y la amistad. Sanem es un personaje inspirador que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por perseguir sus pasiones, a pesar de las expectativas de su familia y la sociedad. Khan por su parte representa la libertad y la aventura, animando a Sanem a salir de su zona de confort y a explorar nuevas posibilidades. La serie también copyright N aborda el tema de las diferencias culturales y generacionales, mostrando superíndice 3 Sanem y Khan deben superar sus prejuicios y aprender a comprenderse y aceptarse mutuamente. La banda sonora de Erkenci Kuay es otro de sus puntos fuertes. Las melodías alegres y románticas complementan perfectamente las escenas y te transportan directamente a la historia de amor de Sanem y Khan. Las canciones se quedan grabadas en tu mente mucho después copyright de que hayas terminado de ver la serie, lo que la convierte en una experiencia aún memorable. En resumen, Erkenci Kuay es una serie que te hará sentir bien, que te recordará la importancia de creer en ti mismo y que te hará suspirar por el amor verdadero. Ahora, pasemos a algo un poco más intenso. Hablemos de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que te romperá el corazón superíndice 3N y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la lucha de clases. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven de una familia rica y poderosa. Se conocen y se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las intrigas de las personas que los rodean. Burak Uzu-Parra Foybit y Neslihan Atagul, los protagonistas, ofrecen actuaciones poderosas y conmovedoras. Logran transmitir la intensidad de su amor y el dolor de su separación superíndice 3N de una manera que te dejará sin aliento. Kara Sevda es una serie visualmente impresionante, con una cinematografía hermosa y una banda sonora que te tocará el alma. La trama es llena de giros inesperados y momentos dramáticos que te mantendrán enganchado hasta el final. Si eres fanático de los dramas románticos con un toque de tragedia, Kara Sevda es una serie que no te puedes perder.
Prepu, rate para llorar, sufrir y enamorarte de esta historia de amor eterno. Kara Sevda es mucho más ese que una simple historia de amor prohibido. Es una crítica social a la desigualdad y a las barreras que impiden que las personas de diferentes clases sociales puedan estar juntas. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, la ambición superíndice 3N desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado. Kemal es un personaje idealista que lucha por la justicia y por defender sus principios, incluso cuando se enfrenta a situaciones difíciles. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y decidida que se niega a renunciar a su amor por Kemal, a pesar de las presiones de su familia y la sociedad. La serie También Copyright N presenta a un antagonista memorable, Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Emir se convierte en el principal obstáculo para la felicidad de Kemal y Nihan, y sus intrigas y manipulaciones aún más menos aden un elemento de suspense y tensión superíndice 3N a la trama. La cinematografía de Kara Sevda es excepcional. Los paisajes urbanos de Estambul, los interiores lujosos de las mansiones y los escenarios naturales impresionantes se combinan para crear una atmósfera superíndice 3 esfera visualmente impactante. La serie utiliza la luz y el color de manera efectiva para transmitir las emociones de los personajes y para crear una sensación superíndice 3N de drama y misterio. La banda sonora de Kara Sevda es igualmente memorable. Las canciones Melancu superíndice 3 licas y apasionadas complementan perfectamente las escenas y te hacen sentir la intensidad de las emociones de los personajes. La serie ha ganado numerosos premios y ha sido aclamada por la crítica por su guión, su actuación superíndice 3N y su producción superíndice 3N. Kara Sevda es una serie que te marcará profundamente y que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la justicia. Siguiendo con la línea de los dramas intensos, quiero recomendarte Y grado su con diéresis párrafo R o Insider. Esta serie es un thriller policial lleno de acción superíndice 3N, suspense y giros inesperados. La historia sigue a Sarp y Mert, dos hermanos que fueron separados cuando eran ni más menos y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Mert se convierte en un policía corrupto que trabaja para la misma mafia. La serie es llena de escenas de acción superíndice 3N emocionantes, persecuciones espectaculares y momentos de tensión superíndice 3N que te mantendrán al borde del asiento. La actuación superíndice 3N es excelente, especialmente la de Ukondieresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli, quienes interpretan a Sarp y Mert respectivamente. Logran transmitir la complejidad de sus personajes y la lucha interna que enfrentan mientras intentan descubrir la verdad y reunirse como familia. Y grado su con diéresis párrafo R es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te mantendrá adivinando hasta el final. Si te gustan los thrillers policiales con una trama inteligente y personajes complejos, esta serie es para ti. Y grado su con diéresis párrafo R destaca por su trama intrincada y sus personajes moralmente ambiguos. La serie no se limita a presentar una simple lucha entre el bien y el mal, sino que explora las zonas grises de la moralidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos en situaciones extremas. Sarp y Mert son personajes complejos que se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y sus lealtades. La serie También Copyright N presenta a una serie de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, como Yusuf, el jefe de policía que recluta a Sarp para infiltrarse en la mafia, y Celal Duman, el jefe de la mafia que se convierte en el principal antagonista de la serie. Y grado su con diéresis párrafo R es una serie que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. Cada episodio es lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te obligarán a cuestionar todo lo que crees saber. La serie También Copyright N explora temas como la identidad, la familia, la traición superíndice 3N y la redención superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de Ukondieresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli es excepcional. Ambos actores logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes y la lucha interna que enfrentan mientras intentan descubrir la verdad y reunirse como familia. Y grado su con diéresis párrafo R es una serie que te hará pensar, que te emocionará y que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. La serie ha sido aclamada por la crítica por su guión, su actuación superíndice 3N y su dirección superíndice 3N. Y grado su con diéresis párrafo R es una serie que no te puedes perder si eres fanu
tico de los thrillers policiales con una trama inteligente y personajes complejos. Ahora, cambiemos de ritmo y hablemos de una serie que combina romance, comedia y drama familiar, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y adinerado arquitecto que es frío y distante. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan empiezan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por sus diferencias de carácter y las intrigas de las personas que los rodean. Senu con diéresis al cap es una serie ligera y entretenida que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. La química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es innegable y su actuación superíndice 3N es encantadora. La serie también Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables que aún más menos den humor y calidez a la historia. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te escape de la realidad, Senu con diéresis al cap es una excelente opción superíndice 3N. Senu con diéresis al cap es una serie que celebra la individualidad y la autenticidad. Eda es un personaje fuerte e independiente que se niega a renunciar a sus sueños más menos a pesar de los obstáculos que se le presentan. Serkan, por su parte, es un personaje complejo que se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios y a abrir su corazón superíndice 3N al amor. La serie también Copyright N explora temas como la amistad, la familia, la ambición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. El elenco de personajes secundarios aún más menos de un toque de humor y calidez a la historia. Las amigas de Eda, Ayfer, Melo y Ceren, son personajes divertidos y entrañables que siempre N para apoyarla. La tua de Serkan, Aidan, es un personaje copyright trico y protector que siempre busca lo mejor para su sobrino. La serie también Copyright N presenta a una serie de antagonistas que intentan sabotear la relación superíndice 3N de Eda y Serkan, lo que aún más menos de un elemento de drama y suspense a la trama. Senu con diéresis al cap es una serie que te hará reír, que te hará llorar y que te hará creer en el poder del amor. La serie ha sido aclamada por la crítica por su guión, su actuación superíndice 3N y su dirección superíndice 3N. Senu con diéresis al cap es una serie que no te puedes perder si buscas una historia romántica y entretenida que te haga sentir bien. La serie también Copyright N destaca por su estilo visual moderno y elegante. Los escenarios son coloridos y vibrantes, y el vestuario es impecable. La música es alegre y pegadiza, y complementa perfectamente el tono ligero y optimista de la serie. Y por último pero no menos importante quiero recomendarles Mutealle MYZYL, o El siglo magnífico. Esta serie Istu superíndice 3 rica es una epopeya que te transportará al Imperio Otomano del siglo XVI, durante el reinado del Sultán N. Süleyman N. el Magnífico. La serie cuenta la historia de Hürrem Sultán N., una esclava que se convierte en la esposa de ese poderosa e influyente del Sultán N. Mutealle MYZYL, es una serie visualmente impresionante, con una producción superíndice 3N elaborada, vestuario lujoso y escenarios majestuosos. La serie también Copyright N ofrece una mirada fascinante a la cultura y la política del Imperio Otomano, así como a las intrigas y rivalidades dentro de la Copyright N. La actuación superíndice 3N es excelente, especialmente la de Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli, quienes interpretan al Sultán N. Süleyman N. y a Hürrem Sultán N. respectivamente. Si te gustan las series Istu superíndice 3 ricas con una trama ambiciosa y personajes complejos, Mutealle MYZYL es una serie que no te puedes perder. Rate para sumergirte en un mundo de poder, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. Mutealle MYZYL es una serie que te sumerge en la opulencia y la intriga de la corte otomana. La serie no solo cuenta la historia de amor entre Süleyman N. y Hürrem, sino que también Copyright N explora las complejidades de la política otomana, las guerras, las alianzas y las rivalidades entre las diferentes facciones de la corte. Hürrem es un personaje fascinante que desafió las convenciones de su tiempo. Una esclava que se convierte en una poderosa sultana y que lucha por proteger a sus hijos y por asegurar su lugar en la historia. Süleyman N es un gobernante carismático y culto que se enfrenta a decisiones difíciles que afectan el destino de su imperio.
La serie Tambiu Copyright N presenta a una serie de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, como Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo íntimo de Suleimu N, y Maidebran Sultu N, la primera esposa de Suleimu N y la principal rival de Hurrem. Muteayem YZYL, es una serie que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Cada episodio es lleno de drama, intriga y pasión superíndice 3N. La serie Tambiu Copyright N explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, el amor, la traición superíndice 3N y la guerra. La actuación superíndice 3N de Alit Ergenu Párrafo y Mary Muzerli es excepcional. Ambos actores logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de las emociones que experimentan. Muteayem YZYL es una serie que te hará viajar en el tiempo y que te sumergirá en un mundo de poder, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. La serie ha sido aclamada por la crítica por su guión, su actuación superíndice 3N y su producción superíndice 3N. Muteayem YZYL es una serie que no te puedes perder si eres fanu, tico de las series Istu superíndice 3 ricas con una trama ambiciosa y personajes complejos. La serie Tambiu Copyright N destaca por su banda sonora impresionante, que combina música tradicional otomana con elementos modernos. La música crea una atmósfera superíndice 3 esfera adecuada para la historia y te hace sentir como si estuvieras realmente en el Imperio Otomano del siglo XVI. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunos de los dramas turcos mundes e imperdibles con giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para o más menos adir a su lista de pendientes. Hemos hablado de comedia romántica, dramas intensos, thrillers policiales y epopeyas Istu superíndice 3 ricas. Hay algo para todos los gustos en el mundo de los dramas turcos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó superíndice 3, por favor, du copyright genme un comentario abajo y díganme tenele de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme un último favor, si aún no lo han hecho por favor, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima.